Colombia, mucha atención con el caso de Néstor Humberto Martínez, señores, que este señor al parecer sigue teniendo presuntamente hilos invisibles en la fiscalía. Nomás vimos la impunidad que logró llegar a un 93% con el señor Francisco Barbosa, ¿no? No avanzaban las investigaciones, supuestamente era el mejor fiscal de la galaxia y demás, pero nunca se reabrió, pues, por ejemplo, Odebrecht. Cerró el caso de El Ñeñe Hernández. Y el señor, pues nunca se ha pronunciado sobre qué ha pasado con los investigados por Odebrecht, ¿no? Esto súper quietico aquí en Colombia, mientras en otros países siguen condenando, pues, a expresidentes y demás, pues acá se quedan quietos. ¿Por qué? Pues es que denunciaron que unidades de la fiscalía estarían represando investigaciones. Cerca de 700 personas sin imputación. Cuando la fiscal debería tener el control de eso, pues al parecer vemos que no lo tiene, ¿no? También aseguraron que más de 400 casos que tiene la fiscalía y que han sido identificados a los responsables de homicidio o tentativa de homicidio no se hicieron la imputación correspondiente. ¿Por qué, señores? Gente acusada por este delito que es grave, ¿no? Pues Jorge Eduardo Carranza es un fiscal con más de 30 años de experiencia. Él está preocupado por una situación al interior de la Fiscalía General de la Nación, donde las unidades de intervención son tardías, creadas, según comentó, en la dirección de Néstor Humberto Martínez, señores. Nada más. ¿Qué pasará con esto? Pues vamos a escuchar el informe. El doctor Jorge Eduardo Carranza es uno de los fiscales con mayor experiencia en Colombia. Tiene 30 años trabajando en la Fiscalía. Él está preocupado por una situación que se vive en la institución. Buenos días, doctor Carranza. ¿Qué es lo que está pasando? Daniel, muy buenos días. Vea, Daniel, yo llegué el 23 de febrero a la unidad de vida de la seccional de Fiscalía de Bogotá y encontré que habían unas fiscalías que creó el doctor Néstor Humberto Martínez en el 2017-2018 que tiene un nombre bastante complejo y problemático. Unidades de intervención tardías de denuncias. Significaba esto que los fiscales que no podían realizar su trabajo, que es una obligación constitucional de nosotros realizar nuestra investigación y llevar precisamente a los infractores de la ley penal ante los jueces, pues no hacían su trabajo y acumulaban esas noticias criminales y a eso le llamaron intervención tardía y se la pasaban a otros fiscales para ver qué hacían. Yo encontré que yo nunca pensé que en la unidad de vida fueran a ver esas unidades de intervención tardía y encontré que hay 4 unidades y en el despacho encontré más o menos alrededor de 700 denuncias, de las cuales 453 denuncias tenían indiciado conocido desde el año 2012 hasta el año 2024. O sea, la fiscalía tenía identificado al responsable del homicidio o al responsable de la tentativa del homicidio y no hicieron la imputación y desconozco por qué razón no hicieron la imputación en esos 453 casos. Eso fue para mí muy preocupante, encontrar 453 casos desde el 2012 hasta el 2023 en los cuales con indiciado conocido la fiscalía no realizara la imputación. Yo tuve que enviar una queja y un derecho de petición a la señora fiscal precisamente en el mes de marzo, comentándole precisamente todas estas situaciones tan problemáticas que estaban en la unidad, no solamente en mi despacho, sino en 4 despachos más. A la fecha, la señora fiscal no me ha contestado, tal vez porque la señora fiscal no se ha enterado de lo problemático que es esto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente uno envía los derechos de petición y allá la señora fiscal tiene personas que los van a leer, que los direccionan, pero yo sé que ella no se ha enterado de esto. ¿Por qué? Porque, Daniel, mire, es que para uno es supremamente preocupante que la mamá de un hijo se lo mataron, que sabe quién fue el responsable que se lo mató y que la persona está libre y que la fiscalía no lo haya imputado. Igualmente, el de un padre de familia, que también se conoce que lo mataron, se tienen las investigaciones, se tienen los responsables y la fiscalía no haya hecho absolutamente nada. Así tenemos 453 casos, pero igual hay unos más complejos y problemáticos, Daniel. ¿Cómo es posible que haya... Debajo del nombre de intervención tardía, lo que hay es una impunidad tolerada, porque a pesar de que se conoce la identidad de las personas que presuntamente cometieron esos delitos, la fiscalía no los lleva ante un juez, no los imputa, y esto queda para siempre en la impunidad? Pues se quedan ahí sin hacer absolutamente nada. Es que, mi Daniel, y lo más problemático, resulta que encontré casos donde se capturaban en flagrancia, tanto cometiendo un homicidio o cometiendo una tentativa de homicidio, y lo llevan a la fiscalía y los fiscales en las URI no le realizaban las audiencias concentradas, que era legalizar la captura, realizar la respectiva imputación y pedir la medida de aseguramiento. No los hacían y los dejaban libres y les decían
que los solicitaban que tenían que, cuando la fiscalía los citara, acudir. Pues hay procesos del 2012 hasta el 2023 y los estamos esperando. O sea, esa intervención tardía fue una vagabundería que se inventó Néstor Humberto Martínez. ¿Para qué? Para tapar unas estadísticas. ¿Por qué? Porque le permitió a los fiscales no hacer absolutamente nada. Entonces yo guardo 3, 4 años un proceso, no hago absolutamente nada y se lo mando después a un fiscal de intervención tardía para ver qué hace. O sea, a mí me parece que esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque en mi despacho todos los días encuentro víctimas que me están diciendo, doctor, pero es que la persona que asesinó, la persona que cometió el delito está libre y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y me pongo a revisar y es que no aparece uno. En mi despacho hay 453 casos. Y lo que usted dice, Daniel, no se hacen las respectivas audiencias, pasan 3, 4, 10, 12 años y obviamente el asunto es que la víctima es la que se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque el tiempo es el enemigo de la prueba. Los elementos probatorios van desapareciendo. Por ejemplo, yo tengo unos casos donde la señora, por ejemplo, la mamá de este muchacho que se lo mataron, tengo que buscar un testigo que es el que va a determinar quién fue el que lo mandó a matar y quién fue el autor material. A esas alturas han pasado más de 7 años. Yo no sé si el testigo esté dispuesto a colaborar o no esté dispuesto a colaborar. O sea que para uno ya es difícil reconstruir un elemento probatorio para llevar a las personas a juicio. Por lo que de alguna manera encuentro yo que es que esta queja es muy preocupante porque hay más de 4 despachos en vida. Ahora, esa intervención tardía no sé si funciona en otras unidades, pero es que en vida es una situación supremamente problemática y es darle carta blanca a los fiscales para que no hagan absolutamente nada cuando es nuestro deber investigar las conductas penales que lleguen a nuestro conocimiento. Quien habla es Jorge Eduardo Carranza, un fiscal muy veterano que ya está cerca de su jubilación, que ha ocupado cargos directivos, que ya no tiene ninguna otra aspiración sino retirarse después de haber cumplido con su deber y administrado justicia. En investigación criminal hay un refrán que dice, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Bueno, realmente esto es muy preocupante de que pues en la fiscalía del señor pues Néstor Humberto Martínez se haya creado esto, haya pasado por la fiscalía del señor Barbosa con esta pues impunidad donde los fiscales no hacen absolutamente nada. De razón el señor pues Francisco Barbosa con 93% de impunidad, ¿no? Esto es gravísimo, señores, y pues 400 y pico de casos sin resolver, dispuestos para imputación con todo el material probatorio y no lo hacen. Esperemos que la fiscal Luz Adriana Camargo pues se espabile y le pues genere la atención que se requiere a estos casos, ¿no? Por otro lado, el señor traicionero del Senado, ¿recuerdan? El señor Richard Fuelantala, que se ausentó del Senado cuando se estaba votando la consulta popular y después salió a apoyar pues la reforma laboral diciendo que toca pasarla, que no sé qué, pues sigue atacando al gobierno de Gustavo Petro y sigue atacando al mismo presidente. Pues ya el señor Gustavo Petro se cansó de que este señor siga diciendo, siga haciendo y pues lo paró en seco. Richard Fuelantala sigue pues promoviendo su desprecio al gobierno Petro. Él hace parte del partido AICO, ¿no? Y pues supuestamente se contaba con el voto de este señor, pero definitivamente salió más traicionero que el ajubinado, ¿no? Por ejemplo, aquí el señor dice, presidente Gustavo Petro, ¿cuál es su política de sustitución de importaciones? Echándole muchas pullas. Escuchemos. Cuando se elige al presidente de la República, él dijo 2 cosas en campaña política. Dijo, vamos a renegociar los tratados de libre comercio. Y dijo, vamos a colocar aranceles, impuestos a los productos que nosotros podemos producir. ¿Lo dijo? Miren cómo vamos. En el 2022, 14.9, y el año pasado cerramos con récord histórico en importaciones de alimentos. 15.5. Esas son las cifras. Compañeros del gobierno, miren, esas son las cifras. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es la política de sustitución de importaciones? La primera, ¿cuál es la política que tiene el gobierno nacional frente a la sustitución de importaciones? Aquí también se hacía presente en la audiencia pública de arroz y distritos de riego en Saldaña, Tolima. Nos encontramos en el municipio de Saldaña para desarrollar la audiencia pública en el cual están delegados del gobierno nacional y también representantes del sector arrocero. Vamos a evaluar la política arrocera, sus problemas y soluciones, la política de distritos de riego y sustitución de importaciones. Además de hacer seguimiento a los compromisos del paro arrocero, en el cual el gobierno nacional se comprometió a dar apoyos y ayudas a los arroceros y hasta el momento no ha cumplido. Vamos a hacer un balance al final de esta reunión y esperamos que los resultados vayan siempre en beneficio de los productores. Beneficio de los productores, pero cuando se necesitó su voto allá en el Senado, el señor muy asolapadamente se fue retirando, tanto que se perdió, ¿no? Ahí lo tenemos, señores. Critica mucho, pero hace poco, ¿no?
Y pues después dice que fue el gobierno quien avaló que se reviviera la reforma laboral en el Senado, ¿no? Pero el señor justifica por qué se retiró. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Saludo al senador nariñense Richard Fulantala. Bienvenido a RCN, doctor Richard. Es verdad que se está cuestionando por parte de su partido la no participación en la aprobación o no aprobación de la consulta popular esta semana en el Senado de la República. Bienvenido, doctor Richard. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. La falta de información frente a lo sucedido en el recinto de la plenaria del Senado y la dinámica que se da el día miércoles lleva a malas interpretaciones por parte de la directiva y por parte especialmente del representante legal, que no es la primera vez que juzga desinformado. En la anterior ocasión también se hizo, el año pasado, en el mes de diciembre nosotros tuvimos la oportunidad de, en una reunión con todas las autoridades que hacen parte de la organización y sus representantes, dar explicaciones y finalmente el tiempo y la comunidad terminaron dándonos la razón. Doctor Richard, ¿usted estuvo presente, participó en la votación positiva o negativamente? Bueno, lo sucedido en el recinto y frente a los resultados de las votaciones, que fueron varias votaciones, nos dan un resultado que lleva a que se reviva la reforma laboral en el Senado de la República y que no se apruebe la consulta popular. Toda la responsabilidad por la no aprobación de la consulta popular es del mismo gobierno, pues horas antes del debate existían mayorías para su aprobación. Sin embargo, el gobierno se la jugó para revivir esa reforma laboral que, como todo el mundo sabe, fue hundida en la Comisión Séptima del Senado y le quitó piso a la iniciativa de aprobar esa consulta popular. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, consciente del riesgo, llamó a su bancada a retirarse momentos antes para jugársela únicamente por la consulta popular, mientras que los ministros Benedetti y el doctor Sanguino, uno del Interior y el otro de Trabajo, optaron por el camino de revivir la reforma que hoy pasa a tercer debate en la Comisión Cuarta, del cual hago parte. Y muy seguramente será aprobada, como seguramente el Gobierno Nacional, a continuar su plan electoral, llamará nuevas consultas populares, amparándose en otras coyunturas de la agenda nacional. Eso es lo que sucedió ese día, pero sí, la no aprobación es responsabilidad del mismo Gobierno Nacional y su partido de gobierno. ¿Qué tal tan asolapado este señor? No, fue uno de los que se retiró asolapadamente. Esto es falso. El Pacto Histórico no se retiró. La que estaba impedida era la señora Marta Peralta, pero no llegó a tiempo porque solo dieron 3 minutos para su votación. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el señor hace y deshace y después dice que fue el gobierno que por culpa de él no se aprobó pues la consulta popular. Y aquí le dicen, este senador es el típico personaje que le anda lamiendo las suelas a los políticos de derecha, que HP, honorable parlamentario, y como nariñense no me representa. Usted es el propio mustio. Qué vergüenza con el pueblo de Nariño. Usted traicionó al movimiento indígena y al pueblo. Un auténtico traidor y encima brutico para inventarse una excusa, ¿no? Entonces la gente ya sabe quién es esta gente, quiénes son estos personajes que justifican su actuar, ¿no? Bien asolapado el señor. Sin embargo, él dice que hace parte de la Comisión Cuarta, que está adelantando que ya, mejor dicho, la reforma laboral está de un pie. Pero Gustavo Petro llega y para este sujeto, porque Noticias RCN salió diciendo: RCN conoció en primicia este video de las cámaras de seguridad de la plenaria del Senado, revelado por el senador J.P. Hernández. Allí se evidencia que el senador Richard Fulantala se salió del recinto para no votar la consulta popular como lo había anunciado, ¿no? Y justificando al gobierno. Es que definitivamente, de acuerdo con el senador J.P. Hernández, esta sería la prueba clave para desmentir al presunto fraude denunciado por algunos congresistas. Y Gustavo Petro le dice a este canal y de una vez le manda un mensajito aquí a Richard Fulantala. Este tipo de desinformación de Noticias RCN es perversa. El senador Fulantala no es del Pacto Histórico, no tiene compromisos con nuestro programa. La pregunta que no hace Noticias RCN es: ¿y por qué una extraña sentencia judicial le quitó la curul del senador de AICO, que sí era del Pacto Histórico, y al que lo reemplazó Fulantala? Imagínense, ¿no? O sea, le quitaron la curul al senador partícipe que sí era de AICO y metieron este reemplazo, un traidor, ¿no? Ese robo de curules al pacto pues permitió, al lado de suspender la votación cuando llegaban los votos por la consulta y después de liberar a un senador uribista de la cárcel que de inmediato votó contra el pueblo, el hurto a la soberanía popular, ¿no? Bien dicho aquí por Gustavo Petro. Pero también aquí tenemos la declaración de la señora pues Mafe Carrascal, que dice lo que se está haciendo y lo que se está recortando en esta reforma laboral que se está discutiendo, ¿no?
con el señor Fualantala a la cabeza, el que supuestamente defiende a los campesinos y posa de ir pues allá donde los arroceros. Ah, increíble. Mafe Carrascal dice, atención, el pacto no puede apoyar la ponencia mayoritaria que radicarán el lunes en la comisión cuarta. La información que me llega de los acuerdos entre los ponentes es desalentadora. Aquí les cuento algunas de las barbaridades que pretenden hacer. Miren nomás, miren nomás. Primero, dejan por fuera a quienes trabajan en micro y pequeñas empresas de la ampliación de la jornada nocturna y del recargo dominical. Es decir, las personas que están trabajando allá en estas pequeñas empresas, pues tendrán que someterse a que no les paguen horas extras, ¿no? Esto representa el 40% de la clase trabajadora formal, dice Mafi. Quieren eliminar el aumento de 2 semanas de licencia de paternidad. ¿Con qué cara Angélica Lozano dirá que defiende a las mujeres si respalda un retroceso que bloquea la corresponsabilidad en el cuidado de la infancia? Ese costo, recordemos, lo cubre el sistema de salud, no las empresas. Ah, imagínense en eso. Eliminan el artículo con medidas para la formalización de transportadores de carga y pasajeros. Quieren que el Poder Legislativo le incumpla a los transportadores, ¿no? Otra vez, si es preciso, se vendría otro paro de transportadores porque miren lo que quiere hacer el Congreso. Anularon la laboralidad del contrato de aprendizaje. Más de 400.000 jóvenes pierden su puerta de entrada digna y formal al trabajo. ¿No estaban a favor de la formalización? Que nadie intente chantajearnos. Oponerse a esta ponencia es impedir que desestructuren la protección laboral de Colombia con discriminaciones inconstitucionales a quienes están en micro y pequeñas empresas. Todos sabemos que revivieron la reforma solo porque les asustaba la consulta popular. Cualquier avance, por mínimo que sea, ha sido y será fruto de la presión del pueblo organizado, de este gobierno y de nuestra bancada. Seguiremos firmes con un programa coherente apoyado por la Constitución, los convenios con la OIT, las recomendaciones de la OCDE y sobre todo por la urgencia de romper el ciclo de precariedad impuesto a la clase trabajadora colombiana. Entonces ya vamos viendo qué es lo que está negociando la señora Angélica Lozano. Ahí nos podemos dar cuenta. También Uribe criticó que Gustavo Petro pues hubiera convocado tantas personas en Barranquilla para el cabildo abierto, ¿no? Con miras a la nueva consulta popular también. Pues resulta que el señor Álvaro Uribe Vélez, ardido, estando en juicio y todo, escribió lo siguiente: mercados, almuerzos, buses y hasta plata movieron en el evento de Gustavo Petro en Barranquilla, guiándose por un titular del Colombiano, ¿no? Recordemos que el Colombiano es uribista y que su directora también es de oposición. Pues Gustavo Petro para este sujeto también. Qué mal, Uribe, que tengas como fuente el Colombiano, por eso vives engañado. ¿Crees que la movilización popular es mentira para volverte cómplice del fraude en el Senado? Vive tu mentira, pero verás cómo el pueblo te demuestra la realidad y el pueblo es el que tiene la batuta, no lo olviden. No son estos políticos de miércoles que han vivido de la teta del Estado toda su berraca vida. Otro que también se llevó su peinada de Gustavo Petro es el señor Efraín Cepeda. Recordemos que Gustavo Petro propuso con el gobierno otra nueva consulta popular, ya con 4 preguntas más sobre el sector salud. Y el señor ya empieza a atacar definitivamente, se tiene que acabar la legislatura con este soquete, ¿no? Dice, he escuchado que tienen muchos vicios, además contienen las mismas 12 preguntas que ya fueron negadas. El presidente del Senado aseguró que la nueva consulta popular radicada por el gobierno tiene vicios de trámite que en el momento no estamos para calificar, dice el señor. Será el Poder Judicial que lo haga. Le declara la guerra a la nueva consulta. Escuchemos. Pero sí he escuchado de que tiene muchos vicios, que además tiene las mismas 12 preguntas que ya se negaron, y pues un proyecto negado en el Congreso no se puede presentar en la misma legislatura, sino en la siguiente. Usted señala que es el tema de que iba a ser radicada por el presidente de la República, por un ministro delegatario, en fin, tiene pues unos vicios de trámite que no estamos en este momento para calificarlo, será pues el Poder Judicial. A nosotros nos corresponde cumplir con el deber y es darle trámite en el Senado de la República y así lo vamos a hacer. Ya está apuntando a esto. ¿Qué le dijo Gustavo Petro a este señor? Es que no hay derecho. El Senado de la República tiene 30 días para dar concepto favorable a la consulta popular. La anterior no ha sido negada. Por hacer trampa, se cometen errores inmensos. Nos preparamos para la consulta popular, le dice Gustavo Petro a este señor. Vamos a ver qué va a pasar con este Efraín Cepeda, que ya le quedan poquitos días para que termine su legislatura, ¿no? Y por último, señores, resulta que
Hablan de la familia Géneco, una de las familias con más torcidos en el planeta y que hacen parte del círculo social de la señora Vicky Dávila. Pues acá pulverizan a esta familia y a Vicky la dejan mirando un chispero. Lo prometido es deuda y aquí les va. Hoy vamos a hablar de Lucas Géneco y de sus hijos José Alfredo y José Amiro Géneco y de la esposa del último, la baronesa mediática Vicky Dávila. Yo no tengo familiares delincuentes. Vamos a ver. Lucas Géneco es el hermano mayor de Jorge Géneco, paramilitar muerto en ajuste de cuentas por Jorge 40, y de Cielo Géneco, prófuga de la justicia por secuestrar con fin extorsivo y asesinar a 2 contratistas. Tan bella esa familia. Lucas y Jorge fueron los que auspiciaron y crearon grupos paramilitares en la costa. Estos personajes están implicados en varias masacres de su departamento. Con armas del Estado mataron hasta niños y desplazaron cientos de personas. Lucas también está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista del Cesar. Lo mataron por reportar cómo militares y paramilitares estaban matando civiles y haciéndolos parecer como bajas en combate. Lucas, a diferencia de su hermano, decidió incursionar en el mundo político, parte de la estrategia de control total de la zona. Y fue así como Lucas se convirtió en representante a la Cámara y gobernador del Cesar 2 veces. Esas incursiones en política le dieron varias investigaciones y algunas condenas por paramilitarismo, corrupción y narcotráfico. Nada, nunca pagó cárcel, sino que siguió viviendo en arresto domiciliario. Lucas fue acusado con su poder paramilitar de forzar a votantes a votar por su hermano en el Cesar para mantener el control político de la zona. También, después de 20 años de investigaciones, lo condenaron por robarse el dinero de la educación y las carreteras de su departamento. Dejó los colegios destrozados, sin libros y a los profesores sin sueldo y sin vías de transporte a sus pobladores. Hoy el Cesar es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Así es que progresa nuestra gente de bien. Con todo eso acumuló fortuna y poder casi absolutos, que por estar en retención domiciliaria le heredó a su hermana Cielo Géneco. Se confirma la captura en la capital del departamento del Cesar de la señora Cielo Géneco Serchar, función de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. A su sobrino, también gobernador del Cesar 2 veces. El historial penal de Gonzalo es largo. La nueva acusación contra el 2 veces gobernador del Cesar, Luis Alberto Gonzalo Géneco, tiene que ver con un sospechoso contrato que él entregó directamente a un consorcio para proveer a los niños del Cesar de sus alimentos diarios cuando era mandatario departamental entre 2012 y 2015. Yo no tengo familiares delincuentes. Lo deja uno sin palabras. ¿Qué pasaría si Vicky Dávila logra llegar al poder en manos de un banquero que son los Gilinski y con familia Lucas Géneco? ¿Será que no tendríamos más, pues, corrupción? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Con una familia tan dudosa que siempre ha sido cuestionada y condenada, ¿será que a Vicky Dávila no le dejaría un contratico a Cielo Géneco, por ejemplo? Ay, señores, Dios nos ampare de elegir estas arpías, ¿no? Colombia, hasta acá este video. Muy amables y gracias.